Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Un episodio más que te recomiendo que escuches porque estas reflexiones siempre pienso que todos hemos caído en estas trampas porque no somos perfectos, porque somos humanos y porque en algún momento en el autopiloto y automático y con tanta información no nos damos cuenta. El podcast del día de hoy es cómo dejé de dar tantas explicaciones a lo que decía. Y a lo mejor te resuena, a lo mejor has caído en esa trampa como yo caí. Recuerda que este podcast está en Spotify, lo puedes ver en YouTube y también comparto algunos cortos y reels en el mismo YouTube y en mis redes para que me sigas, si no me sigues aún, en Instagram, en LinkedIn y obvio en TikTok también estamos compartiendo contenido. Pues bienvenido y bienvenida y déjame explicarte porque es un tema que me parece interesante pero divertido. Yo me acuerdo que en mi mente estructurada, porque soy bastante estructurada, aunque a veces igual y no te lo imaginabas, a mí me gusta seguir las reglas, me da mucha paz, me pone muchos límites, mis horarios de dormir, mis horarios de levantar, en cómo administro mis días para hacer ejercicio, para meditar. Le pongo estructura y le pongo orden y me da tiempo, siempre me ha dado tiempo de terminar lo que me propongo porque siempre me enfoco. Y en esa estructura mental, siendo como muy nerd, por decirlo así, de pronto caí en la trampa de inclusive lo que yo mencionaba o decía, pues justificarlo o apoyarlo con comentarios que validaran lo que acababa de decir. Es como yo digo cuando tuve a mis hijos que repetirles 3 veces una instrucción a lo mejor pareciera que les iba a quedar más clara. Y me acuerdo perfecto que estaba yo muy joven y uno de mis hermanos, porque tengo varios, el más grande, me decía, ¿por qué te justificas? Y yo, no me estoy justificando. Estoy aclarando lo que estoy diciendo o estoy complementando lo que estoy diciendo. Y la verdad, no tenía conciencia, más bien, no tenía conciencia de que al decir una frase, al decir un argumento, lo quería adornar con la justificación de por qué había pensado en eso o por qué lo decía, como para validarlo y para demostrar que en base a lo que yo pensaba o en base a lo que yo sabía, tenía una certeza. Y me acuerdo que creo que le he contado varias veces en mis podcasts, y si no, se la he contado a varios de mis clientes en las sesiones 1 a 1, que yo tenía un compañero, Enrique, en Infocel, que me decía que era muy necia. Y yo no soy necia, soy tenaz, porque yo quería como hacer que las cosas sucedieran, insisto, y siempre trataba de validar mis argumentos con más información. Pero muchos años después me di cuenta que, obvio, eso podía caer en la necedad y me quitaba poder. Me quitaba poder porque si yo tengo claridad de un argumento, no tengo por qué complementarlo y justificarlo y adornarlo para que la otra persona esté clara o sienta certeza de lo que estoy diciendo. Y ahí entra un poco parte de mi seguridad en lo que digo, de estos finos detalles que hice para aprender a ser más asertiva al comunicarme. Y cuando digo ser más asertiva, saber escoger las palabras que tengan esa claridad, esa conexión, que te permita ser conciso y sobre todo escucharte, porque cuando no te escuchas estás repite lo mismo y no te das ni cuenta que ya repetiste 3 veces la misma idea o que le echaste mucho rollo o que ya no tiene sentido porque justificaste o argumentaste tanto alrededor de un concepto que la gente se perdió. Me ha ayudado, entonces estos 3 conceptos me han ayudado a entender que sí, puedo caer en la necedad y que es a veces difícil no caer en ser necia y que yo lo puedo justificar diciendo que soy tenaz. Y darme cuenta me permite frenar en el camino. A veces me doy cuenta ya demasiado tarde, sin embargo, darme cuenta te puede evitar. La conciencia siempre evita que la próxima vez o sea, no te das cuenta cuando ya lo hiciste, la próxima vez te puedas dar cuenta antes de decir, ok, ya voy a neciar, o ya voy a argumentar demasiado, o ya voy a justificar. 2, entendí que cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, cuando vas a pedir algo, no tienes por qué decir, ¿por qué te estoy diciendo esto?
porque es quitarte poderes para poder fortalecer o amarrar una idea. Entonces tengo que justificarla. Te pongo otra analogía, otro ejemplo. Recientemente estaba teniendo esta conversación con mi hija y le dije que yo había aprendido que para dar un precio de un servicio o para explicar de qué trata un proyecto o un programa, no tengo que decir es que esta es la razón por la que lo estoy haciendo, porque eso le quita poder. Tienes que esperar a que la gente, si no le queda claro, te pregunte ¿por qué ese es el precio? ¿O no te parece que es muy caro? ¿O cuéntame por qué me estás pidiendo esto? Y entonces, cuando ya te dan permiso, ya puedes tú hacer el argumento necesario para validar esa información. Vamos a poner el ejemplo del precio. Si yo te digo, mi programa o mis conferencias valen tanto, me quedo callada. Pero no empiezo desde un inicio a adornarlo con, déjame te digo por qué valen tanto, porque yo ya llevo 32 años de vida profesional, porque gracias a los últimos 15, que por cierto comercial, en abril de este año cumplo, mis 15 años de tener esta consultoría y me emociona muchísimo. Y bueno, tengo 32 años y ya tiene 15 años mi consultoría y entonces todo el conocimiento que tengo, o sea, cuando yo lo tengo que decir desde antes para validar el precio, es como si yo no me la creyera y lo estoy justificando. Otro ejemplo, si tú estás pidiendo algo en tu organización, si tú dices, oye, te puedo pedir un día de vacaciones la siguiente semana. Inmediatamente dices, es que fíjate que yo necesito el día porque voy a ir a hacer unas cosas personales, tal. O sea, no es necesario porque eso es como si estuvieras dudando si te lo mereces o no te lo mereces. Y entonces las personas que te escuchan dicen, no, eso no me parece que sea prudente y hoy no te lo tomes. Pero si tú abiertamente dices, oye, me puedo tomar un día de vacaciones, o me puedes aumentar el sueldo, o me puedes pagar tanto por este servicio, o me puedes dar tal cual permiso, o quiero proponer tal cual idea, y te quedas callada o callado, en ese momento demuestras esa seguridad de que lo que estás pidiendo tiene una certeza. Insisto, no quiere decir que no te vayan a decir por qué o para qué, pero es hasta que no te lo preguntan que tú le das el poder de darle la explicación y el valor. Y ahí viene otro concepto que es medio psicológico, es programación neurolingüística. Cuando alguien te pide información, te da permiso de escucharte. Es como si yo llego a alguien y le empiezo a decir todo lo que tiene que hacer para mejorar su liderazgo y esa persona ni siquiera tenía la apertura de escucharme porque siente que le estoy vendiendo o porque se me ocurre darle un consejo que no está pidiendo. Pero en el momento en que yo lanzo la frase o digo, creo que tu liderazgo ya es suficientemente fuerte, y me quedo callada, si la otra persona quiere saber más, me va a decir, ¿qué te hace pensar esto? O dame un poco más de contexto. Entonces ya te dio permiso y ya hay una apertura para escucharte. Entonces ya puedes o vender o complementar o dar un argumento que valide la información que acabas de decir. Haz la prueba. Es un ejercicio bien interesante. Yo descubrí que me hace mucho más asertiva, mucho más segura, mucho más clara cuando dejo, y creo que hay otro podcast por aquí que se llama algo de las justificaciones, y es justo cuando tienes que justificarte constantemente para que tu argumento tenga validez, entonces es como si no te la creyeras, es como si quisieras encontrar que otros con lo que tú piensas lo validen. Y si tú realmente te la crees, si tú confías en ti, si tú estás segura o seguro de lo que estás diciendo, entre más asertivo y conciso seas, más impacto tiene. La gente cuando te cuestiona es porque quiere saber más y está bien. Pero cuando piensas que lo tengo que validar desde antes, tú mismo le estás quitando valor. Entonces no sé qué opinas, déjame ver si puse algo aquí en mis notas de algo más que quiera comentarles sobre este tema, pero me parece divertido porque pues me río de mí misma. ¿A qué me refiero con me río de mí misma? Pues porque sí era así, o sea, no nací perfecta. En este proceso de transformación que seguro te ha pasado, es un ongoing process que nunca termina. Me he dado cuenta que hay ocasiones que vuelvo a caer en trampitas, pero me sirve
poner esa observación, darme cuenta que es algo en lo que tengo tendencia a caer y volver a voltear el reflector hacia mi interior y decir, ¿por qué estoy cayendo en esta trampa de nuevo? ¿Y qué tengo que hacer para guardar silencio? Aunque sea un silencio incómodo, en donde no tenga que justificar lo que digo y en donde ponga un freno de mano antes de responder. Así que haz la prueba, ponme en comentarios. ¿Qué te parece este tema de no tener que validar siempre todo lo que dices, de saber quedarte callado y sobre todo cuestiónate para qué? ¿Para qué quieres validarlo? ¿Para qué quieres dar un argumento? ¿Por qué le estás cediendo tu poder a algo que a lo mejor te mereces para que la otra persona se convenza? Entonces, cuestiónate, ¿qué está sucediendo en esa pregunta? Y si no te la crees, no puedes pedir un aumento de sueldo. Si no te la crees, no puedes decir cuánto cuesta uno de tus servicios. Si no te la crees que tiene valor lo que tú estés ofreciendo, cuestiónate. O sea, si más bien tienes que empezar por trabajar en tu autoconfianza antes de tratar de validar todo lo que haces o pides. Y sobre todo la conciencia de si estás demasiado preocupado o preocupada por lo que pueda pensar. Porque ya iba a terminar el podcast, pero me acordé de este concepto que es sumamente importante. Si tú quieres que la otra persona no piense mal de tu pregunta o de tu petición o de tu argumento, cuestiónate si estás planteando correctamente el valor o qué es lo que te intimida o te preocupa de que piense la otra persona, porque pues no siempre le vamos a decir las cosas que quieren oír a las personas, hablando del sueldo, ¿no? Si tú le dices a tu jefe, aumentame el sueldo, va a decir que qué pediche. Pues a lo mejor sí, pero no importa, si no lo pides no vas a descubrir si sí te lo van a aumentar o no. Las personas que logran tener éxito son las que se atreven, pero que pues, sí, igual y no le va a gustar tu comentario a alguien, igual cuando hagas un argumento o igual cuando ofrezcas algo te va a decir, está demasiado caro, a lo mejor te lo van a decir. Ya depende de ti cómo articulaste el valor, cómo explicas posterior a eso, si eso se merece ese precio. Pero si dice está caro, pues ni modo. O sea, a lo mejor, pues bueno, te sirve de análisis. Que lo compares contra otros servicios y digas, bueno, que sí está por arriba. O que digas, pues sí, sí tiene un precio alto y lo entiendo. Que la gente tome su tiempo para tomar una decisión, lo entiendo, pero no es personal. No es contra ti. Y muchas veces cuando queremos justificar y aclarar y argumentar frases es porque queremos suavizar lo que otras personas puedan pensar de nosotros. Y ojalá mientras siempre hagamos el bien y mientras lo encaucemos hacia un impacto positivo para todos, mientras no sea nada más cargado de un lado, quizá tengamos más porcentaje de éxito. Pero si no lo hacemos así, pues entonces, insisto, ¿qué aprendizaje hay? ¿Cómo lo puedes reformular? Y la segunda es, pues, a lo mejor no le va a gustar lo que dices, lo que pides, lo que haces. No importa, el no ya lo tienes. ¿Qué opinas? ¿Te sirve esta reflexión? Ponme tus comentarios, compártelo. Dime qué te parecen estas reflexiones breves de liderazgo. Y nada, que diviértete contigo mismo como yo me divierto cuando me doy cuenta que hay cosas que tengo que cambiar.